Hola a todos, nuevamente en el curso Diseño de Instalaciones Eléctricas. Hoy veremos el tema de especificaciones técnicas. Ya habíamos desarrollado en la parte de la memoria descriptiva sobre los cálculos que tenemos que hacer, cálculo de conductores, la protección que tenemos que utilizar. Ahora vamos a detallar las especificaciones técnicas de los materiales que vamos a utilizar. Entonces, este es un capítulo que se detalla, ¿no?, en la memoria descriptiva, y que también nos pida, ¿no?, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, según el Código Nacional de Electricidad. Entonces tenemos que detallar también los materiales que vamos a utilizar, y tanto que también nos van a servir para el proyecto, ¿no? Entonces, cuando nosotros entregamos el proyecto, cuando entregamos nosotros el proyecto, cuando la parte técnica o los que vayan a instalar van a saber qué materiales van a instalar en determinadas áreas, y también para nuestro metrado y presupuesto, ¿no? Vamos a poder trabajar con marcas, y también nos vamos a dar cuenta que no todas las marcas tienen las mismas especificaciones, ¿no? Entonces empezamos. En esta parte vamos a ver, por ejemplo, los materiales utilizados, ¿no? Los conductores, por ejemplo, vamos a ver los conductores, las tuberías, cajas de pase, los interruptores y tomacorrientes. Esto lo vamos a ver en placas. Las placas son los dispositivos que nosotros utilizamos diariamente, tableros de distribución. También vamos a ver los interruptores termomagnéticos diferenciales, horarios también. Entonces empezamos por los conductores, ¿no? Lo primero que tenemos que ver los conductores es qué material va a ser el conductor, ¿no? Generalmente los utilizados son de cobre, pero también puede ser de aluminio, ¿no? En caso de que tengamos instalaciones grandes o de alto amperaje, quizás sea más económico utilizar conductores de aluminio, ¿no? Y esto nosotros vamos a tener que ver en las especificaciones técnicas de los fabricantes. Vamos a tener que observar el recubrimiento, ¿no? Habíamos visto ya en la parte de conductores que habían varios tipos de recubrimientos, que generalmente para instalaciones domiciliarias, para departamentos, edificios, tanto como hospitales o centros comerciales, eran estos, ¿no? TW, TH, NH también, que últimamente se utilizan, ¿no?, los NH, que son libres de halogenuros. Tenemos que verificar la temperatura de operación. También habíamos visto que los conductores que tienen mayor temperatura de elevación, que eran de 60, 70, 80 o 90, los que tenían mayor temperatura tenían mayor capacidad de conducción. Es decir, que si nosotros teníamos uno de calibre de 2.5 en TW, por un decir, ese mismo calibre en una temperatura de fabricación, que su temperatura de operación sea 60, y con otro de 90, teniendo el mismo calibre, el de 90 va a tener mayor capacidad de conducción, ¿no? Y eso lo vamos a ver en los catálogos de que ellos nos brindan. Y esto dependiendo, ¿no?, de las zonas donde vayamos a colocar nuestra instalación, ¿no? Podemos trabajar en una fábrica, o una zona de calderos, o simplemente en una cocina, ¿no? Una cocina que sea industrializada o algo así. Entonces nosotros podemos utilizar este tipo de conductores, o simplemente ver la necesidad de buscar otro tipo de conductores
consultando, ¿no?, a los proveedores o fabricantes. Entonces, si nosotros nos vamos a dedicar a esto, tenemos que consultar a los fabricantes, ¿no? Yo sé que si ustedes se abocan a esto, van a tener bastante contacto con los proveedores, ¿no? Ustedes llaman y preguntan, ¿no?, si tengo este tipo de instalación, qué tipo de conductor me recomiendan. Ellos les van a brindar, ¿no?, todas las especificaciones, o en todo caso ponernos a buscar en internet, ¿no?, que es lo que normalmente uno haría, ¿no? Y como les decía, ¿no?, la temperatura de operación es muy importante para esto. Los calibres, estos nosotros lo calculamos, ya los habíamos calculado, ya sabemos cómo hacerlo. Bueno, esto es lo más importante, ¿no? Una vez ya nosotros haber calculado el calibre, esto de la temperatura de operación es según nuestros requerimientos, ¿no?, en qué zona vayamos a instalar nuestros conductores y también el tipo de recubrimiento que vayamos a tener, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos zona de ácidos o digamos en una instalación en un grifo, no va a ser este tipo de conductores, ¿no? Este tipo de recubrimientos, vamos a tener que utilizar otro tipo de conductores, o mejor dicho, con un conductor con un recubrimiento especial, ¿no? O puede ser enchaquetado. Inclusive hay otros que están recubiertos con papel o algodón y encima tiene un recubrimiento de algún material especial, ¿no? Un caucho. Algunos tienen un enchaquetado con acero. Bueno, eso dependiendo en dónde lo vayamos a instalar. Y esto también, ¿no?, puede ser cableado o alambre. Habíamos visto que el cableado es un conductor que viene con generalmente 7 hilos o 7 hebras que hacen los 2.5 milímetros, por un decir, y esto es pues solo una sección de conductor, ¿no?, que cubre los 2.5 milímetros. Si es un calibre de 2.5 milímetros. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un conductor que ya lo habíamos visto. Entonces, si nosotros vamos a querer utilizar en alguna área específica, tenemos que ver, ¿no?, el uso que tiene este tipo de conductor. Por ejemplo, esta es una aplicación especial en ambientes poco ventilados, en los cuales ante un incendio las emisiones de gases tóxicos y corrosivos y la emisión de humos oscuros pone en peligro la vida y destruye equipos eléctricos y electrónicos. Entonces, ¿dónde podemos utilizar? Edificios residenciales, oficinas, plantas industriales, cines, discotecas, teatros, hospitales, aeropuertos, estaciones subterráneas, etcétera. Entonces, vamos más o menos en qué zonas puede utilizar este tipo de conductores. Y también nos dice, ¿no?, en general en todas las instalaciones en ductos que requieran capacidades de corrientes mayores al NH80. El NH80 es un tipo de conductor también con un recubrimiento NH que trabaja a 80 grados. Entonces nos dice que este tipo de conductor con esta especificación es superior a este, ¿no? Si nosotros habíamos visto este tipo de NH80, hemos calculado con este tipo de conductor y no cumple con nuestros requerimientos, buscamos, ¿no?, otro que sea superior. Entonces vemos que o quizás este nos cumpla o quizás no, pero ya sabemos, ¿no? También vamos a ver, por ejemplo, las características, ¿no? El aislamiento. También vamos a poder ver en qué calibres vienen, ¿no? Por ejemplo, este viene de 2.5 a 6 milímetros en rollos estándar de 100 metros. Ahora, si nosotros tenemos esto de 10 a 300 milímetros, vienen en carretes de madera, entonces ya sabemos, ¿no?, qué rangos de calibres yo tengo en este tipo de conductor. Porque vamos a ver que no todos los, por ejemplo, quizás nosotros estamos buscando con algún tipo de recubrimiento especial, pero no hay en el calibre que nosotros estamos buscando, ¿no? Si nosotros queremos unos calibres pequeños, generalmente no vamos a estar limitados por ese tipo de características.
Entonces aquí vemos conductor de cobre electrolítico recocido. A veces se van a encontrar con la pregunta cobre duro o cobre blando. El cobre duro es un cobre de mejores características eléctricas, pero de bajas características mecánicas. Es decir, que si nosotros intentamos doblarlo, se quiebra, no es dúctil ni maleable. Entonces este cobre duro pasa por un proceso de recocido, por un decir, ¿no? Recocido es que suben a una determinada temperatura y luego lo dejan enfriar a una temperatura ambiente, y esto es que el material o que el cobre vuelva a recuperar, ¿no?, sus características dúctiles y maleables. Entonces esto lo hace manejable y nosotros podemos utilizar en el cableado, ¿no? Pero en caso de si nosotros tenemos barras que generalmente están en los tableros, vamos a tener un cobre duro, ¿no? Y como ya habíamos visto, vienen en estos calibres, vienen en estos colores. También vamos a ver, ¿no?, la necesidad. Habíamos visto que en el código de conductores tenemos un determinado, según norma, los colores que tenemos que utilizar, ¿no? Por ejemplo, era el negro, blanco y rojo, y azul eran para por ejemplo, las fases, ¿no? Para las fases, ¿no? El blanco era para el neutro y el amarillo con franjas verdes era para el sistema de puesta a tierra, ¿no? Entonces ya vemos que aquí tenemos todo abarcado, ¿no? Negro, rojo y azul para las fases, blanco para el neutro y amarillo con franjas verdes para mi sistema de puesta a tierra, ¿no?, o sistema de protección. Y miren, me dice que en calibres mayores de 10 milímetros solo viene en color negro, ¿no? Entonces tenemos esta característica. Por ejemplo, si nosotros en nuestras especificaciones colocamos, ¿no?, colores de los conductores, fase R negro, fase S rojo, fase T azul, o simplemente fase negro, neutro blanco y el conductor de neutro a tierra amarillo con franjas verdes, colocamos eso, y también colocamos este tipo de conductores, ¿no? Colocamos utilizar conductor NHX90, y cuando el usuario o cuando los encargados del área técnica quieran hacer la instalación, van a darse con la sorpresa que no vienen los colores que nosotros habíamos dado en las especificaciones, y que solo vienen en colores negro, en este caso, ¿no? Vemos las normas que cumplen: la temperatura de operación a 90 grados, y vemos, ¿no?, los calibres, el número de hilos. Por ejemplo, habíamos dicho, ¿no?, esto es un sistema cableado que vienen 7 hilos que sumados nos dan un calibre de 2.5 milímetros cuadrados, ¿no? Si fuera un alambre, acá diría 1, que ese único alambre sumaría los 2.5 milímetros, ¿no? Entonces en este caso vienen 7 alambres enrollados de esta manera, ¿no? Aquí hay 7. Bueno, en este caso es una fotografía, aquí mucho más, pero vienen 7, ¿no? Podría decir que solo viene el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Solo vendrían en el calibre menor. En el que viene de 19 sería esto, ¿no? 17 hebras. Vemos el diámetro. Estos diámetros nosotros los vamos a utilizar para calcular, ¿no?, el número de hilos que vayan por nuestros ductos o por la tubería. Y lo que utilizamos para nuestros cálculos, el amperaje, ¿no?, si está en aire o si está en ducto.
habíamos visto que según norma estos son mucho mejores, ¿no? Seguramente que según norma este de 2.5, si mal no me acuerdo, es 15 amperios o algo así, ¿no? 17 amperios según norma, pero vemos que aquí en el catálogo de los fabricantes nos dan unos amperajes superiores, ¿no? Ahora tenemos otra característica de conductores de cobre desnudo. Y aquí nos dice, ¿no? Por ejemplo, alambres duros, alambres retorcidos. Habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, un alambre duro podemos utilizar en circuitos aéreos de comunicación telegráfica y otros usos. Y el alambre recocido en sistemas de puesta a tierra, ¿no? Entonces ya vemos más o menos en qué utilizamos estos alambres, ¿no? Esto, si son desnudos, generalmente nosotros los utilizamos para sistemas de puesta a tierra, ¿no? Nos dice que tiene alta resistencia a la corrosión en zonas con atmósferas salinas y en zonas industriales con humos y vapores corrosivos, ¿no? Y nos dicen que en alambre viene hasta 16 milímetros y en cable viene de 6 milímetros a 240 milímetros cuadrados, ¿no? Por ejemplo, este es un cable, ¿no? Un alambre es que sí cubriría toda esta área, pero en un solo conductor, ya que hay mucho más conductores, ¿no? 7 a más. Y de igual forma, ¿no? Tenemos los calibres, el número de hilos, la capacidad de corriente. Bueno, esto es muy importante, la tracción que nos da, ¿no? Para realizar nuestros cálculos mecánicos de nuestros conductores, y los vamos a utilizar en forma aérea. Vemos el diámetro que nos van a servir, ¿no? Estos de el cobre duro generalmente lo usan para la parte aérea, ¿no? Por eso es que nos dan las tracciones, ¿no? Ahora, para la parte de tuberías, vamos a ver diferentes tipos de tuberías. Como les decía, podemos tener tuberías de PVC que son, por decir, en un 80% utilizadas. Estas son autoextinguibles a las llamas y no se corroen, ¿no? Son muy ligeros. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos otro tipo de ambiente que pueda tener un esfuerzo mecánico, pueda ser golpeado? Entonces estos no nos van a servir, ¿no? Estos generalmente van empotrados bajo el concreto, en suelo, techo y paredes. Pueden ser utilizados en zonas húmedas, y en superficies también pueden ser considerados, es decir, pueden ir adosados y no empotrados, pero tenemos que considerar, ¿no?, sus limitaciones térmicas y mecánicas, ¿no? Si vamos a colocarlos estos adosados, es decir, por afuera de la pared, vamos a tener que vernos si es que no vaya a tener la probabilidad de que tenga algún golpe o que haya altas temperaturas, ¿no? Ya que este material es de polivinilo, ¿no? Entonces, si subimos mucho la temperatura, se vuelve flexible y hasta se puede achicharrar o reducir, ¿no?, el área interna. Entonces, si nosotros tenemos otro tipo de ambiente, vamos a tener que utilizar otro tipo de tuberías. Para esto nos vienen el tipo de tuberías EMT.
Entonces estos tubos son metálicos y galvanizados, ¿no? Generalmente los utilizan en la industria, los comercios también, y en la parte de domicilios también se utilizan, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, a veces hay remodelaciones y lo que se hace generalmente es utilizar tubería, ¿no? Y este tipo de tuberías son las conocidas conduit, ¿no? Estos tubos vienen con accesorios y son fácilmente los doblan, ¿no? Tienen equipos, la parte técnica ya tienen equipos que doblan, tienen accesorios para las curvas, son bastante versátiles, ¿no? Dice la aplicación está para montarse en superficies, ¿no? Generalmente es para trabajar en superficies, ya sea en pared o en techo. En piso no tanto, pero vamos a ver, hay otro tipo de tubería que sí nos va a soportar en trabajo en piso. Pueden ser, ¿no? Si hay tráfico de personas, podemos colocarlos. Puede soportar leves daños mecánicos y pueden estar directamente en la intemperie. Y también puede ser empotrados, ¿no? En zonas ocultas bajo concreto, ya sea en suelo, techo o paredes. Bueno, igual que la tubería de PVC, que también, o sea, el uso general de la tubería PVC es empotrado, ¿no? Y el uso general es adosado, es decir, están encima de las paredes, o sea, fuera del concreto, ¿no? Y tenemos esas tuberías IMC, que son iguales que la MT. La diferencia es que el espesor de la tubería es mucho más superior, y esto tiene pues gran resistividad, ¿no? A los daños mecánicos. También estos se pueden utilizar adosados o empotrados, y tienen un revestimiento galvánico igual que el anterior, el cual lo hace mucho más resistentes, ¿no? a la corrosión. Y también los podemos utilizar en lugares con riesgo de explosivos, ¿no? Ahora, aparte de estos tres tipos de tuberías, PVC, MT y IMC, tenemos las tuberías flexibles, ¿no? Tenemos las metálicas, que, bueno, es de acuerdo, ¿no? A la resistencia que tengan estos a los trabajos mecánicos, se utilizan. Estos se utilizan, por ejemplo, para instalar motores, ¿no? Si tenemos una conexión, en las tuberías IMC o ya sea MT en una industria llegan hasta el tablero, y de allí hacia los motores utilizan este tipo de tuberías flexibles, ya que digamos del tablero hacia el motor no tiene una trayectoria recta, ¿no? Tiene una trayectoria curva, no sé, tiene que ir por diferentes sitios. Entonces vamos a utilizar este tipo de tuberías. Pero así como tuberías flexibles metálicos, vamos a ver que esto no es tan hermética, ¿no? Entonces hay otros tipos de tuberías. Y también hay el de tubería de plástico, ¿no? Si es que no tenemos, por decir, no tenemos un trabajo mecánico o alguna limitación térmica o mecánica, podemos utilizar estos tipos flexibles de plástico, ¿no? O tubería corrugada, como la llaman. Bueno, este es generalmente usado, ¿no? Pero dependiendo, tiene sus limitaciones físicas, sobre todo, ¿no? Este también es muy bueno, pero también tiene sus limitaciones, ya que no es tan hermético, ¿no? Pero viene este
que aparte de ser una tubería metálica, tiene un recubrimiento plástico. Es decir, que aparte de ser flexible, está herméticamente cerrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto lo vamos a ver en motores, maquinarias industriales, zonas de alta vibración, lugares con mucho polvo, humedad, presencia de aceite, zonas corrosivas. Ya bueno, este es el tipo de tubería liquid tight, ¿no? Y estos los vamos a ver, pero si tenemos un ambiente muy agresivo, vamos a poner en nuestras características este tipo de tuberías. Entonces ya conocemos todos los tipos de tuberías y nosotros cuando hayamos o tengamos que hacer un proyecto, vamos a ver qué tipo de tuberías necesitamos, ¿no? Y según esto también vamos a colocar en la descripción, ¿no?, de nuestros materiales que estemos utilizando. Entonces también tenemos que ver en los fabricantes qué tipo de calibres hay, los accesorios que se necesiten para este tipo de tuberías. Ahora nos vamos a las cajas de pase, ¿no? Habíamos visto que para qué eran las cajas de pase, ¿no? Por ejemplo, una caja de pase nos dice que las cajas de pase cumplen la función de facilitar la instalación y el alado de cables o conductores. La interdistancia entre cajas depende del tipo de cable o de conductor. Puede tratarse de cables eléctricos de fuerza, de señales o de comunicaciones. Bueno, las características de los cableados difieren, ¿no? No es lo mismo un cableado de señal que un cable eléctrico de fuerza, ¿no? Los de señales son generalmente mucho más delgados, pero vienen mucho más cables, ¿no? Las cajas de paso deben ubicarse con el criterio de dar un recorrido o ruta a los cables que permita superar curvas, obstáculos y permitir un alado de los mismos sin causarles daño, ¿no? Para cables o alambres de instalaciones eléctricas residenciales, no sobrepasar los 15 metros de separación sería un buen criterio, ¿no? Bueno, según los fabricantes, nos dan que, por ejemplo, si tenemos una instalación muy grande, que coloquemos, ¿no? Digamos, tenemos por ejemplo, si tenemos un plano muy grande, ¿no? Digamos que es una industria y que de lado a lado tenga 100 metros. Y generalmente, a ver, acabo yo de hacer una instalación para un tipo de taller o lavandería de carros, por un decir, ¿no? Toda la pantalla es nuestro plano, ya, todo es algo de 1000 metros. En esta parte estaban las oficinas y el ingreso. Toda esta parte donde están las letras era un espacio en blanco para que, como un tipo de estacionamiento, ¿no? Y en esta parte al fondo estaban las lavanderías de los vehículos y a un costado había un comedor y en el segundo piso habían dormitorios. Entonces, si yo colocaba una caja de paso aquí al inicio y enviaba, ¿no?, una tubería de más o menos 60 metros y llegaba aquí a otra caja de paso y luego iba a la caja de distribución, ¿no? Entonces aquí hay un recorrido de 60 metros, ¿no? En papel, pues fácil, ¿no? Pongo aquí la caja, jalo mi conductor y aquí a la otra caja de pase y asunto arreglado. Pero ¿qué pasa en la parte técnica? Vienen los técnicos a instalar y pues, no van a lograr pasar el conductor desde este punto hasta este punto, que son más o menos 60 metros. Lo que hacen es lo que hacemos nosotros como proyectistas, o si es que estamos revisando un proyecto, es ver, ¿no?, las distancias que recorren los conductores, ¿no?
Por ejemplo, si es que es una línea, no puede pensar, no es muy fácil, ¿no? Pero nosotros al dar un cable podemos dañar el revestimiento, el recubrimiento. Lo que es recomendable es partir, ¿no? Ya sea en una pared, colocar una caja de paso, digamos aquí, y luego hacer una curva y otra caja de paso aquí, y en tres tramos, puede ser de 20 metros. Quizá podemos tener, ¿no?, esa reducción de la probabilidad de que no pase el conductor hasta nuestro punto de llegada. Para eso son las cajas de pase. También, ¿no?, si digamos tenemos una curva aquí, podemos colocar aquí una caja de pase y una aquí, ¿no? Porque vemos que acá hay un tramo en curva que si nuestro conductor no puede pasar en forma lineal o en tangente, tenemos que colocar una caja de pase extra, ¿no? Para evitar la curva. Entonces, si aquí nos recomiendan 15 metros de separación entre cajas de pase, ¿no? Si tenemos tramos muy largos de conductores. Y aquí también vamos a nuestros fabricantes y vemos, ¿no?, qué tipo de cajas, qué dimensiones tenemos en las cajas. Por ejemplo, esta es una caja en milímetros, 81 por 81 y 19 de fondo en milímetros. Por ejemplo, este tiene dos aberturas. Aquí vemos dos aberturas y de 20 milímetros, ¿no? Nosotros vamos a ver según los requerimientos. Por ejemplo, si nosotros hemos calculado tuberías de 25 milímetros para los conductores, pues este no nos va a servir, ¿no? Solo tenemos aperturas de 20 milímetros. Tenemos que buscar otro tipo de caja que tenga aberturas de 25, o hay otros que tienen aberturas concéntricas, ¿no?, que nosotros podemos abrirlos según el requerimiento, ¿no? Entonces pueden venir de 20, 25, 30, 40, 50 milímetros, y según nosotros necesitemos o la parte técnica necesite, va a aperturar el hueco, ¿no? Tenemos que ver esas características que son muy importantes. Y aquí nos dicen, ¿no?, que es un material PVC autoextinguible. Las temperaturas, bueno, eso es todo lo de caja de pase. También tenemos cajas metálicas, ¿no?, como esta. Por ejemplo, aquí tenemos una abertura. Este debe ser de 20 milímetros y este debe ser de 30, si no me equivoco. Entonces nosotros vemos en los catálogos de los fabricantes y qué tipo de cajas tienen, cuántas aperturas tienen, y vemos, ¿no?, si en nuestro proyecto tenemos una caja de pase que tiene 3 entradas de 25, tenemos que ir y ver, ¿no?, ir a un catálogo y ver qué tipo de cajas necesitamos o vayamos a utilizar. Ahora nos vamos a las placas de los interruptores. Los interruptores, como ya hemos visto, pueden ser unipolares, bipolares y de conmutación 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 polos para 3 puntos, se puede decir. Y estos pueden ser, por ejemplo, conmutado. Si nosotros queremos colocar para una grada, un sistema de graderías, tenemos que ver que la capacidad sea de 10 amperios y a un voltaje de 250 voltios, ¿no? Eso es como característica de fabricante. Entonces tenemos que ver nosotros las capacidades de la fabricación. Por ejemplo, si nosotros compramos una marca que no sea reconocida o no esté dentro de los estándares, vamos a ver que no cumplen, ¿no?, con esta capacidad de 10 amperios. O quizás si lo diga, al anverso de una placa de estas, dice, ¿no?, trabajo, por ejemplo, 250, 240 voltios y 10 amperios, ¿no?
Quizás nosotros digamos, ¿no? No, sí, pues sí, solo va a encender un foco y este foco me gasta 0.3 amperios, pero según norma nos piden un mínimo de corriente, ¿no? Y debe estar diseñado para esta capacidad. ¿Qué pasa si hay un cortocircuito, por ejemplo, en la lámpara a la que vaya a controlar este interruptor y por este, por los terminales de esta placa no va a pasar por los 0.3, va a pasar mucho más amperaje, es más, mucho más de 10 amperios, pero al ser diseñado para una capacidad de 10 amperios va a tener la capacidad necesaria para soportar la corriente y que actúe, ¿no? El interruptor o el interruptor termomagnético que está en nuestro tablero y no se dañe, ¿no? Si nuestra placa está diseñada para un menor amperaje, vamos a ver que con ese cortocircuito puede hasta incendiarse, ¿no? Ya que un cortocircuito eleva la temperatura en los puntos de fusión y pues si es que no está bien diseñado este tipo de placas, podemos tener un incendio, se pueden encender los cables. Y ahora si es que nuestros conductores también no están normados, vamos a ver que se va a generar un incendio de forma rápida, ¿no? Y también nos dice, ¿no? La altura de instalación generalmente es de 1,40 m, pero eso depende, ¿no? De nosotros y de la necesidad que vayamos a tener, ¿no? Por ejemplo, ahora lo último en interruptores es que tengan una luz piloto, ¿no? Que son de LED, entonces nos indican si están prendidos o apagados. Generalmente esto ahí tienen dos, ¿no? Uno verde aquí y un naranja, y que nos indican si están prendidos o apagados. Y hay algunos que son solo de un punto piloto, ¿no? Y están encendidos cuando aún no están, o sea, los LED están encendidos cuando todavía no se ha activado el circuito de iluminación, ¿no? Entonces si nosotros entramos en un ambiente oscuro en la noche, ya podemos ubicarlos fácilmente, ¿no? Podemos colocar nosotros las características de este tipo de interruptor que vayamos a utilizar con luz piloto para... Bueno, ahora vemos la parte de este tipo de interruptores o que son a prueba de agua, ¿no? Entonces estos tienen una caja especial, por lo que vemos no tiene muchas aperturas, tiene aperturas específicas abajo, arriba, a los costados, y para evitar, ¿no? El ingreso de agua si es que la pared pueda estar mojada en algún momento y puede ingresar agua, ¿no? Vemos la placa es hermética y tiene una membrana, ¿no? Que no necesita, para no levantar la tapa, ¿no? Bueno, si deseamos nosotros podemos levantar la tapa para realizar algún tipo de mantenimiento. Entonces esta caja, como les había dicho, tiene una protección IP55 que evita el paso de agua y polvo, ¿no? Entonces podemos ver, hay varios tipos de montaje, puede ser para sobreponer o para empotrar, ¿no? Ahora para los tomacorrientes, estos también tenemos que ver la capacidad, ¿no? Por ejemplo, serán de tipo empotrado o adosado, de 15 amperios a 250 voltios. Ahora también hay unos de 20. Puede ser dependiendo los requerimientos o diseño, ¿no? Bipolares, puede ser un bipolar simple a doble salida o también puede ser con bipolar y con toma tierra, ¿no?
tenemos que ver los conectores a los que, o los conductores a los que puede entrar las clavijas, ¿no? Nos dice que, por ejemplo, en este tipo de tomacorrientes, nos dice que pueden ingresar a las clavijas entre un calibre de 2.5 a 6 milímetros, pero no más de 6 milímetros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros colocamos o tenemos en nuestro cálculo un calibre superior? No va a entrar en las clavijas, ¿no? Vamos a tener problemas en la instalación, pero cosa que no va a pasar, ¿no? Generalmente el calibre recomendado son en este rango. Y por ejemplo, aquí tenemos algunos modelos según normas. Bueno, este es una toma sin puesta a tierra, ¿no? Esto sí tiene, este no tiene, por ejemplo. En este caso sí. Este es un tipo de conexión USB que igual se coloca en placa, como vemos aquí, que ya internamente tiene un transformador y que nosotros podemos usarlos como cargadores, ¿no? Tenemos varios tipos. Bueno, esto los vamos a poder encontrar en los catálogos de los fabricantes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos tomas de corriente de potencia, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar unas tomas especiales que no son estas, pues, ¿no? Son otro tipo, un tipo circular que en caso yo requiera más de estas corrientes de 15 amperios, las voy a tener que usar en la ejecución de mi proyecto. Esto también vamos a tener que detallar en nuestro documento. Aquí tenemos más tipos. Por ejemplo, aquí tenemos el tipo combinado, ¿no? Que me habían dicho que a veces en los servicios higiénicos se encuentran una toma de corriente y un interruptor, ¿no? Entonces este es con una luz piloto. Aquí vemos un punto de color. Eso nos quiere decir que tiene una luz piloto, que cuando está apagado la luz en el ambiente, este foquito enciende, ¿no? Para la ubicación. Ahora, para los tableros de distribución, el momento de nosotros seleccionar el tablero de distribución, vamos a tener la siguiente consideración. Si nuestra corriente en la llave térmica general es menor a... bueno, aquí está mal. Voy a cambiar esto. En este caso, por ejemplo, si nuestra corriente es mayor a 63 amperios, es decir, si mi llave térmica en el tablero es mayor a 63, lo que nos recomienda es que el tablero sea de fierro galvanizado. Y si es menor a 63, puede ser de termoplástico, pero si es mayor de 63 no puede ser un termoplástico. En caso, si fuera menor a 63, aquí puedo usar un material termoplástico o fierro galvanizado. ¿Por qué se utiliza el fierro galvanizado? Ya pues debido a su resistividad mecánica, y también, ¿no?, para la protección que vaya a tener, ¿no?, ya que estos van a poder ser aterrados, y también por la temperatura, ¿no? Si nosotros tenemos altas corrientes, en este caso mayores a 63, en caso ocurra un cortocircuito, como les dije, va a haber una elevación de temperatura instantánea si hay un cortocircuito. Esto va a producir que si yo tengo un material termoplástico se vaya a quemar o producir un incendio, ¿no? Entonces por eso es que no se recomienda este tipo de materiales termoplásticos para altos o tableros de altas corrientes. Ahora también tenemos que detallar, ¿no?, si es un tipo empotrado o adosado. Y también aquí no puse un detalle que es el número de polos
habíamos indicado, ¿no?, que es importante el número de polos, que bueno, seguidamente vamos a ver. Yo tengo que contabilizar e indicar, ¿no?, cada tablero de cuántos polos vayan a ser. Y también, como ya voy a saber cuando haya yo hecho el dibujo o el diseño del plano, voy a saber, ¿no?, cuántas redes van a llegar a este tablero de distribución. Por ejemplo, tengo que saber cuántos huecos ciegos, bueno, en este caso van a ser necesarios para yo poder instalar las redes que vayan a llegar, ¿no? Pueden ser 5, 20, 25, 35 milímetros, ¿no? Generalmente nosotros trabajamos como mínimo este calibre, ¿no?, de 20 milímetros, que es el de 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos, 5 octavos. Este es el de 1 pulgada. Este es el de 1 pulgada y media, si no me equivoco. Entonces también tengo que ver si mi tablero de distribución va a tener un modo de conexión en riel DIN o en barras, ¿no? La riel DIN es como un fierro o una plancha de fierro metálica, donde se ponen o colocan las llaves térmicas, y las barras son barras propiamente dicha de cobre, en las cuales se colocan las llaves térmicas a presión. Entonces tengo que ver las barras. Generalmente el tipo de barras son generalmente usadas para altas corrientes y la riel DIN para bajas corrientes, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros cuando vemos en los catálogos de los fabricantes, vemos este tipo de cajas, ¿no? Entonces, o tableros. Entonces, la característica de este tablero que me ofrece este fabricante, me dice, es un equipo modular de hasta 160 amperios, o sea que yo puedo colocar, ¿no?, una llave térmica de 160 amperios, la térmica general. Me dice que tiene de 2 a 6 filas de envoltura o envolvente metálico, es decir, 1, 2, puedo tener muchas más filas de circuitos para térmicos. Me dice, por ejemplo, que este tablero me viene con accesorios de montaje, tapas y obturadores, ¿no? Aquí vemos las fases, una llave térmica, de aquí se parte a los circuitos. De esta general puedo colocar otra llave que me controle otro circuito, ¿no?, en paralelo. Bueno, en este caso nos dice la característica que tiene este tablero. Y nos dan los accesorios con los que vienen, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí unos pequeñas aberturas. Esto viene a la puesta a tierra o al conductor desnudo, y de aquí reparto para todos los circuitos que vayan a entrar a este tablero, ¿no? Todas las puestas a tierra. Y esto es para los casos de los circuitos que le llaman peines o dislock, ¿no? Estos yo los puedo partir. Ya esto en la parte técnica ya se ve. Entonces lo que nosotros tenemos que detallar es el tipo de tablero, si va a ser termoplástico o metálico. Vamos a colocar el número de polos, es decir, el número de llaves, cuales yo voy a requerir. Los huecos, es decir, cuántas tuberías van a entrar o salir de este tablero. Tengo que verificar esto en el catálogo de cada fabricante y colocar, ¿no?, el modelo si es que es necesario. En este caso tengo un metálico, y aquí está la tapa metálica. En la llave general, las térmicas de los circuitos, una llave diferencial, esta también es diferencial. Ahora, nuestros tableros van a ir con los interruptores térmicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de esos interruptores térmicos o termomagnéticos? Que deben ser intercambiables, ¿no?
que en caso falle uno yo pueda retirar y colocar otro de tal forma que no pueden ser removidos y sin tocar los adyacentes, ¿no? La capacidad de ruptura en este caso son de 10 kiloamperios a 240 voltios para intensidades menores o iguales a XX amperios, es decir, dependiendo de nuestro diseño, ¿no? Ya sean 63, empezando desde 16 amperios, ¿no? 16, habíamos visto, ¿no? Según norma, que eran, si no me equivoco, 15 o 16 amperios como mínimo. Entonces yo podría trabajar con los amperajes, ¿no? 15, 20, 25, 30, 32, 40, 50, 63. Entonces eso ya depende de mi necesidad, pero la capacidad de ruptura debe ser de 10 kiloamperios. Hay otras de 6 que ya vamos a ver. Por ejemplo, en mis características, cuando yo haga el modelo de mi documento, voy a tener que colocar, ¿no? El tipo de montaje es una Real DIN, versión bipolar o tripolar, también puede ser tetrapolar, como habíamos visto, la tensión nominal, el aislamiento, la frecuencia, la corriente nominal, características e intervención. De intervención es una curva tipo C. Generalmente esta es la curva con la que nosotros trabajamos. Entonces, como les decía, la curva tipo C es una característica que me da el tiempo de interrupción y la velocidad con la que se va a interrumpir, ¿no? El circuito. La capacidad de interrupción en kiloamperios, y nos dice también el calibre máximo a la que ingresan, ¿no? En sus clavijas de cada llave térmica. Por ejemplo, aquí tenemos en una característica de las llaves térmicas la referencia de la curva. Para este caso vamos a utilizar la curva C. Por ejemplo, la cantidad de polos, este es de un polo, este es de dos polos, puede ser de más polos también. Por ejemplo, nos dice, ¿no? El fabricante, funciones principales, aplicaciones, mando y protección contra las sobrecargas o cortocircuitos en instalaciones domésticas, distribución terminal, terciario e industrial. El fabricante nos dice que hay calibres de la intensidad nominal desde 0.5 amperios hasta 63 amperios en este modelo, o en este también, que los presentan en tales curvas, por ejemplo B, C y D. Las tensiones de empleo, por ejemplo, si yo tengo una aplicación en tensiones de especiales, por ejemplo, puede ser de 400, quizás no los pueda utilizar, ¿no? Quizás aquí me diga 120, 240 y yo no lo puedo utilizar. Tengo que ver esa capacidad. La tensión de impulso, tensión de aislación y el poder de corte, ¿no? Entonces, esas son las características principales a las que yo tengo que ver de un interruptor termomagnético. Ahora, para la parte de un interruptor diferencial serán conectados a lo mucho a 3 circuitos según norma. En el Código Nacional de Electricidad nos dice eso también, ¿no? Y debe tener una corriente de diferencia de 30 miliamperios, es decir, si hay una corriente de 30 miliamperios a tierra, esta debe actuar. Y también los encontramos, ¿no? De 2, 3, 4 polos, ¿no? En ese rango. Entonces aquí vemos este interruptor, ya los había presentado más antes. Esto es lo que hace es preservar la vida de los seres vivos prácticamente, ¿no? Ya sean humanos o animales domésticos. Y lo que hace un termomagnético es proteger la vida de los conductores, cables o equipos que vayamos a instalar.
y esto lo que hace es cuidarnos a nosotros. Entonces, aparte de los termomagnéticos, de cuidar a sus equipos, a los conductores, también va a cuidar al diferencial, ¿no? Entonces, el diferencial tiene que ser de una capacidad superior o igual, ¿no? Digamos, si yo coloco una térmica de 63 amperios en este caso, mi diferencial, aquí dice 25 amperios, debe ser de 63 amperios como mínimo. Si, digamos, mi termomagnético fuera de 60 y este de 25, cuando este se esté quemando, por aquí esté pasando 60 amperios, esté quemándose y pidiendo auxilio, el otro no le va a hacer caso, ¿no? Va a dejar pasar los 60 amperios hasta que termine de fundirse este tipo de llave diferencial. Entonces este tiene que ser de igual o mayor amperaje que el termomagnético. Por ejemplo, en este catálogo me dice que las características eléctricas, me dice que yo puedo colocarlos en circuitos de toma corrientes e iluminación de ámbitos domésticos y similares. Me dice se instalan con termomagnéticos K60, funcionalmente independiente de la tensión de línea. La clase alterna, número polos 2, calibres de ingreso, me dice de 25, que también los encontramos en 40. Sensibilidad térmica, que habíamos visto, que son 30 miliamperios. Si de acá a un tiempo quizás la norma diga que no, que pueden ser de 32 o de 28, puede variar y nosotros trabajar, ¿no? Quizás en un tiempo ya no podamos trabajar con este tipo, sino con otra de menor o mayor capacidad. Eso ya dependerá del tiempo, ¿no? Igual las corrientes de cierre de aquí en este caso son medio amperio, o mejor dicho 500 amperios. Nos dice el tipo de protección que tiene, la tensión aislada, bueno, las mismas características que los interruptores termomagnéticos, ¿no? Y este es otro tipo de interruptor, el interruptor horario. Quizás alguna vez hayan visto ustedes, si vemos la diferencia, este tiene un botón de prueba, al cual yo aprieto y debe actuar automáticamente. Y este es un termomagnético, ¿no? Por ejemplo, vemos las características constructivas, ¿no? Miren, este solo tiene una palanca y las características. No tiene ni un botón. Este es un termomagnético. Un diferencial tiene un botón de prueba. Puede ser de una sola palanca, puede ser de dos, pero vemos que tiene un botón. Un horario no tiene botones, pero no es solamente uno, tiene varios botones y tiene una pantalla. En este caso este es un accionado por llave, ¿no? ¿Qué pasa con esto? A ver, por ejemplo, estos botones sirven para yo programar, ¿no? En qué horarios quiero que se enciendan. Ahora, también hay interruptores si yo lo voy a utilizar para iluminación y tengo luminarias LED o iluminación LED, voy a poder controlar ¿cómo se dice? La iluminación, ¿no? Los looks que me van a brindar. Entonces, luego seguidamente vamos a ver eso. Empezamos por esto. Yo programo aquí la hora, entonces ya puedo saber a qué hora se va a prender mi iluminación, a qué hora se va a apagar, o si tengo intervalos de encendido y apagado. Vamos a poder realizar con este tipo de interruptor. Antiguamente se utilizaban unas fotocélulas que eran algo así como como por ejemplo, como vienen, ¿no? Un tarro de leche
evaporada, algo más pequeño. Em, Esto se colocaba en una zona donde llegaba la luz del día, y cuando ya llegaba la noche tenía una fotorresistencia, la cual hacía que se aperture o se cierre un circuito. Entonces ya según si era día o era noche, yo podía encender o apagar mi alumbrado. Pero adicional a esto necesitaba un circuito de control, un contactor, una llave térmica también, como mínimo, ¿no? Entonces lo que necesitaba era un interruptor termomagnético, un contactor y una fotocélula. Y la fotocélula tenía que estar externa a mi tablero. Y cosa que ahora, por ejemplo, con este tipo de interruptores, lo que yo hago es programarlo. Y si tengo intervalos de prendido y apagado, también los puedo programar. Si estoy más actualizado, puedo colocar unos térmicos o interruptores horarios, disculpen, en los cuales yo conecto a la computadora y puedo ver inclusive la energía que me utiliza, ¿no?, mi alumbrado. Por ejemplo, aquí tengo este tipo de interruptor horario, el cual aquí con un destornillador yo puedo variar la intensidad en lux. Entonces yo a un LED, por ejemplo, si le inyecto más corriente, entonces lo que yo tengo con esto es controlar la corriente de mis LED, ¿no? Y yo puedo variar la intensidad. Entonces esto es lo nuevo en LED. Bueno, ni tan nuevo, ya está hace mucho tiempo, bastante tiempo ya. Pero que, bueno, recién yo he visto, ¿no?, las instalaciones, ya que también no son tan económicos. Por ejemplo, en caso de para alumbrado público, por un decir, si yo tengo una luminaria con una lámpara halógena, este tiene un equipo inductor, lo cual me consume algo de 70 watts. Las desventajas es que no es una iluminación clara. Por ejemplo, hay unos focos amarillos que generalmente uno cuando camina en la calle los ve, ¿no? Las empresas distribuidoras los eligen por su bajo consumo y su economía, ¿no? En cambio, y por cumplir la norma, ¿no? Entonces, al tener ellos una iluminación amarilla y de bajo consumo, y con cumplir la norma de tener la iluminación mínima en las calles, entonces por eso es que ellos usan ese tipo de iluminación. Pero ahora, por esto de la arquitectura, que las calles tienen que estar más bonitas, empezamos a utilizar la tecnología LED, ¿no? Pero me iba hacia el costo, ¿no? El costo de una luminaria que utilizan las distribuidoras y en las marcas que ellos utilizan, bueno, generalmente llegan a los 300 soles en promedio, dependiendo las marcas, ¿no? Ahí pueden haber un poco más caras, ya está dependiendo el grado de protección. Y ahora, comparado a una luminaria tipo LED, esta puede costar desde los 800 soles a más. Por ejemplo, ahora las últimas luminarias que estamos instalando aquí en la plaza están en un valor promedio de $1,200, ¿no? Esto, comparado al valor de las luminarias utilizadas en una calle normal, es bastante, supera, es más, como
100 veces el precio de la lámpara, de la luminaria normal. Pero ¿cuál es la ventaja de la iluminación LED? Que yo puedo hacer esto, ¿no? Puedo variar la iluminación, mover estos controles, el mantenimiento que yo requiero para una iluminación LED es casi mantenimiento cero. Es decir, si yo voy a requerir el mantenimiento de esta luminaria LED, va a ser cuando ya sea inservible, ¿no? Y yo tenga que cambiar, pero para que hasta eso pase van a tener que pasar unos 5 años. Entonces, ya visto esto, yo puedo hacer el documento de todos los térmicos que voy a necesitar, ya sean termomagnéticos diferenciales o este interruptor horario, el cual yo voy a tener que colocar en mi tablero, ¿no? En mi tablero de distribución o tablero general. Como les había dicho antes, esto se colocaba en un circuito aparte o simplemente la fotocélula en las luminarias que yo voy a utilizar, ¿no? Generalmente este tipo de equipo se utiliza para la iluminación exterior, ¿no? Para iluminar fachadas, para iluminar no sé, jardines, áreas de esparcimiento, piscinas, por ejemplo. Entonces, para yo evitarme de tener un personal que esté encendiendo y apagando toda la iluminación todos los días, esto va a ser automático y aparte que me va a generar un ahorro de energía, ¿no? Ya que si yo coloco un encargado para que se me encienda o apaga el alumbrado, esto no lo va a hacer a sus horas, ¿no? O bien lo va a apagar más antes o quizás después, ¿no? Ahora, para las lámparas de emergencia tenemos que tener estas características como mínimo, ¿no? Que deben iluminar las zonas de evacuación y como 90 minutos como mínimo. Y también requiero iluminación en paneles luminosos. Entonces yo aquí tomé datos de alguna marca. Me dice tiene una potencia de 20 watts cada faro, tensión de entrada de 220, una batería de 6 voltios a 4 amperios por hora, frecuencia de 60 Hz. Me dice que tiene una autonomía de 4 horas, entonces ya cumplo con mis 90 minutos o 3 horas. Tengo un selector de faros 2 y un cargador de baterías automático, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, la iluminación tiene que ser en paneles de entrada y salida, esto en locales públicos. Por ejemplo, aquí tenemos una iluminación para esta área que puede ser de evacuación. Aquí también. Aquí tengo una iluminación de salida que es colgante. Otro tipo de faro a doble visión, uno por aquí y por aquí. Un cartel luminoso que nos dice salida y otro cartel luminoso que me dice salida, ¿no? Entonces, para la iluminación de emergencia yo tengo que tener en consideración este tipo de faros o luminarias y letreros luminosos, ¿no? Entonces yo tengo que ir a los fabricantes y ver, ¿no? Si tengo y encuentro este tipo de faros y colocarlos en mi memoria descriptiva, ¿no? Y también este. Bueno, esto sería todo en la parte de todos los materiales o equipos que vayamos a utilizar en nuestra instalación. Vimos, ¿no? Los conductores, los calibres, el tipo de recubrimiento, tuberías, cajas de pase, interruptores en placas, tomacorrientes en placas, los tableros de distribución. Y también tengo que ver las llaves termomagnéticas, diferenciales, si tengo interruptores horarios también, y la iluminación de emergencia, ¿no?
Entonces todo este material se los envío o voy a colgarlos en la página, y también un documento modelo, ¿no? En los cuales ustedes van a ver más o menos cómo es el diseño, ¿no? El diseño o el documento, cómo se redacta un documento de especificaciones técnicas. Entonces ya estaríamos terminando esta parte. Lo único que nos quedaría es ahora ver, ¿no? Los detalles en el plano. Entonces, terminado todo esto, ya nosotros estaremos listos para ver o realizar el documento de esta parte de especificaciones técnicas. Entonces, en nuestro próximo video vamos a ver el desarrollo del plano, donde ya daremos por culminado cómo es que se realiza el plano, ¿no? Con todas las especificaciones, cálculo de los conductores, selección de llaves. Una vez ya seleccionadas las llaves, vamos a poder seleccionar qué tipo de tableros, cuántos polos vamos a necesitar. También vamos a poder seleccionar, ¿no? Si tenemos iluminación exterior, vamos a colocar un sistema de alumbrado automático. Si tenemos o si es un área pública, vamos a ver la iluminación de emergencia con carteles luminosos, y en caso no, simplemente una iluminación de emergencia, ¿no? Sin carteles de iluminación. Entonces, esto sería todo por este video.